Cuando uno se pone a leer la Biblia, hay cosas que de verdad desafían toda lógica. Por ejemplo, la edad de algunos personajes. O sea, estamos hablando de gente que vivió durante siglos. El caso más famoso es el de Matusalén, ¿no? Vivió 969 años. Es una locura total si lo pensamos hoy. Pero bueno, entre todos estos personajes súper longevos, hay uno cuyo final es un misterio absoluto. Porque, según el texto, simple y sencillamente no muere. El libro del Génesis nos da esta única frase. Y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así, sin más, se esfumó. Pero, ¿qué significa eso? ¿A dónde se fue? Y más importante todavía, ¿cómo es que estas pocas y crípticas palabras dieron pie a toda una biblioteca de textos antiguos sobre ángeles caídos, gigantes y secretos cósmicos? Ok, vamos a desglosar esto poco a poco. Para entender de dónde sale toda la leyenda de Enoc, tenemos que volver al origen, a la chispa inicial, el texto del Génesis y las extrañas pero fascinantes anomalías que esconde. Fíjense en esto, que es clave. El capítulo 5 del Génesis es en esencia una genealogía, y es súper repetitiva. La fórmula es casi como una canción. Tal persona vivió tantos años, tuvo un hijo, vivió más años y murió. Se repite una y otra vez. Pero de repente, cuando llegamos a Enoc, la fórmula se rompe. No dice y murió, dice desapareció. Para un lector de la antigüedad, esto era como una sirena de alarma, una señal gigante de que aquí pasaba algo diferente. Y los antiguos escribas, que eran súper detallistas, encontraron dos anomalías que eran dinamita pura. Primero, la posición de Enoc. Es el séptimo patriarca desde Adán, el número 7. Claro, el número de la perfección, de lo divino. Y segundo, los años que vivió. 365, exactamente los días de un año solar. El texto nos está haciendo un guiño, nos está diciendo, ojo, esta persona está conectada con el cosmos, con el orden divino. Pero la verdadera bomba está en la frase caminó con Dios. En el hebreo original, la expresión es et ha Elohim, y aquí es donde un pequeño detalle gramatical lo cambia todo. Ese pequeño artículo, ha, a menudo no se refiere al Dios único y supremo, sino a los seres divinos, es decir, los ángeles. Entonces, la lectura sutil es que Enoc caminaba entre ángeles, y fue el Dios supremo quien al final interviene para llevárselo. Esa pequeñísima distinción es la puerta de entrada a toda su increíble leyenda. Y es justo en ese terreno tan fértil de la ambigüedad donde florece el libro de Enoc. Este texto toma todas esas pistas y las expande hasta convertirlas en una epopeya de rebelión cósmica, protagonizada por unos ángeles que, digamos, se portaron muy, pero muy mal. El libro lo detalla todo. No habla de ángeles en general, no. Son 200 y los llama vigilantes. Tienen nombres, tienen un líder, Semjasa. Descienden a un lugar específico, el Monte Hermón, y ahí hacen un pacto, un juramento. O sea, es una conspiración en toda regla para tomar esposas humanas. Pero el verdadero pecado no fue solo la unión prohibida, fue la transferencia de conocimiento ilícito. Estos vigilantes le revelan a la humanidad secretos celestiales. Por ejemplo, Azazel les enseña a fabricar espadas y escudos, o sea, la tecnología de la guerra. Otros les enseñan a hacer joyas y cosméticos, el arte de la vanidad. Y otros más sobre encantamientos y astrología. Es como si hubieran filtrado el manual de instrucciones secreto del universo. De estas uniones nacen los famosos Nefilim, los gigantes, y el libro los describe como seres con un apetito insaciable. Primero, acaban con todos los recursos del planeta, y luego se vuelven contra los propios humanos. El texto es brutalmente gráfico, como se ve en esta cita. Es una carnicería a escala global, tan pero tan terrible que la propia tierra clama a los cielos pidiendo justicia. Ahora, surge una pregunta clave. ¿Y esto no compite con la historia de Adán y Eva? Pues los académicos sugieren que los antiguos no lo veían como una contradicción, sino como dos etapas distintas. Adán y Eva introdujeron la desobediencia, sí, pero los vigilantes fueron los que le echaron gasolina a ese fuego.
Ellos sistematizaron el mal, le dieron a la humanidad las herramientas para destruirse a gran escala. Y aquí es donde ese desapareció de Enoc cobra un nuevo y espectacular sentido. No es el final de su historia, para nada. Es el comienzo de su verdadera misión. Como testigo de toda esta rebelión, es llevado a los cielos para entender el orden divino que fue violado. Así, Enoc se convierte en un viajero cósmico. El libro nos narra su recorrido por los 7 cielos, donde le revelan los secretos del sol y la luna, y ve los almacenes donde se guardan los vientos y el granizo. Incluso visita el Seol, el inframundo. En esencia, se convierte en el escriba de Dios, el que toma nota de todos los secretos del universo. Y uno de los secretos más importantes que trae de vuelta tiene que ver precisamente con sus 365 años de vida, el calendario. Y en esa época esto no era un tema menor, era una auténtica guerra teológica. Miren el contraste. El templo oficial de Jerusalén usaba un calendario lunar que dependía de la observación humana y necesitaba ajustes constantes. Era, digamos, imperfecto. Pero otras comunidades, como la que vivía en Qumrán y que nos dejó los manuscritos del Mar Muerto, defendían un calendario solar perfecto de 364 días, que se dividía en 52 semanas exactas. Para ellos, este era el verdadero calendario divino, inmutable, revelado directamente a Enoc. Controlar el calendario era ni más ni menos que controlar el ritmo de la vida sagrada. Uno pensaría que con este currículum, viajero cósmico, portador del calendario divino, Enoc sería un héroe indiscutido, pero con el tiempo su figura se convirtió en un campo de batalla y el judaísmo rabínico que vino después intentó marginarlo. Las opiniones de los rabinos se polarizaron muchísimo. Vean, estas dos visiones son polos opuestos. Una corriente muy negativa lo pintaba como un hombre de fe débil, que a veces era justo y a veces, pues, no tanto. Según ellos, Dios se lo llevó no como un premio, sino para que no tuviera tiempo de volver a pecar. Una especie de salvación por los pelos, ¿no? Pero otros rabinos lo ponían al nivel de Moisés y de Elías, nada menos. Esta división se ve clarísima en las antiguas traducciones de la Biblia al arameo, conocidas como Targums. El Targum de Onkelos, que era la versión más oficial, es tajante. Donde el hebreo dice Dios se lo llevó, Onkelos traduce sin rodeos y Dios le hizo morir. Y punto. Cierra la puerta por completo a cualquier misterio o interpretación fantástica. Pero luego, otra traducción, el Targum Pseudo-Jonatán, se va al extremo opuesto. Abraza por completo la tradición mística y revela algo que te deja sin aliento. Afirma que Enoc fue elevado al firmamento y fue llamado Metatrón, el gran escriba. Metatrón. Esa es la culminación de la leyenda. Enoc ya no es un humano que visita el cielo, se transforma en un ser celestial. La tradición mística describe cómo su carne se convierte en llama, sus venas en fuego, y le crecen 72 alas. Se convierte en el más alto de los arcángeles, el que se sienta en un trono justo al lado del de Dios. A veces incluso lo llaman el Yahvé menor. El viaje de Enoc es realmente asombroso. De ser casi una nota al pie en el Génesis, a convertirse en un arcángel de fuego. Y su historia nos abre una ventana a todo un universo de ideas teológicas que casi perdimos por completo cuando su libro fue excluido del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones. Y no hay que olvidar esto, que es muy importante. El libro fue increíblemente influyente. De hecho, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita un pasaje directamente del libro de Enoc y lo trata como una profecía auténtica. Los primeros cristianos lo leían y muchísimos de ellos lo consideraban escritura sagrada. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hoy, el libro de Enoc es visto como una curiosidad, una obra apócrifa fascinante, ¿verdad? Pero si la historia hubiera tomado un giro distinto, si los grupos que lo veneraban hubieran prevalecido, ¿cómo sería la religión hoy si esta epopeya, con sus ángeles caídos y su patriarca transformado en arcángel, hubiera permanecido en el corazón del canon bíblico? Da mucho que pensar.